Muy bien, hoy vamos a ver lo que es la teología del Nuevo Testamento y dijimos que teníamos que tener en cuenta por lo menos algunas cosas que son distintas a la del Antiguo. En primer lugar, la naturaleza del material. ¿Sí? Obviamente, nosotros nos encontramos que son materiales diferentes entre las dos. ¿Sí? Una es la extensión. Casi 2/3 partes está en hebreo. Eso ya te indica que nosotros no tenemos mucha referencia a otra cosa. La segunda es el tiempo de composición. El Antiguo Testamento tardó 1000 años en escribirse, pueblos seminómades y diferentes cambios culturales. El Nuevo Testamento tardó menos, si 100 años como mucho. Tercero, los bloques. ¿Sí? Los bloques que tienen que ver con los escritos, ¿no? Nosotros tenemos cartas paulinas, juánicas, ¿sí? Evangelio, epístolas. En el Antiguo Testamento son mucho más amplios. La tarea de la teología del Nuevo Testamento, en primer lugar, supone una lectura. El presupuesto de la lectura resulta del propio mensaje fundamental y la historia e interpretación del Nuevo Testamento. Conocimiento de Dios y conocimiento del hombre son cosas que van unidas. Cada afirmación sobre Dios es al mismo tiempo una afirmación sobre el hombre. El segundo presupuesto, que se deriva lógicamente del primero, es que los textos del Nuevo Testamento piden ser leídos y entendidos como si estuvieran escritos para nosotros desde esta perspectiva. El punto de vista adoptado por la lectura no es de la distancia, sino más bien del esfuerzo de comprender lo que se quiso transmitir. Ahí vos ya tenés un tema, ¿no? Pensar en nosotros, que el que escribió el texto pensó en nosotros, en alguna manera. ¿Sí? Hay una consecuencia de estas definiciones, ¿sí? La teología del Nuevo Testamento se distingue tanto desde una introducción al Nuevo Testamento como una historia de la literatura y del cristianismo antiguo. Pero al mismo tiempo necesita de estas dos. La segunda consecuencia es que la teología del Nuevo Testamento se distingue de una historia del cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo nos da la historia, ¿no? Nos da referencias, datos, fechas puntuales. La teología no tiene que ver con eso, y especialmente en el Nuevo Testamento. La forma de las teologías del Nuevo Testamento. Las presentaciones clásicas de la teología del Nuevo Testamento están estructuradas según 3 principios programáticos posibles. Estructura clásica sigue la ordenación sistemática y dogmática del símbolo de los apóstoles. Estructura moderna reconstruye una historia de la evaluación de los sistemas de convicciones cristianas, las primeras comunidades judeocristianas, helenística, Pablo, el desarrollo después de Pablo y Juan. La segunda, la estructura posmoderna, justapone las presentaciones de los diversos escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después el corpus, ¿no? Va haciendo una justaposición de escritos, ¿sí? Obviamente vos ahí en el apunte tenés 2 problemas que vas a leer vos. Vamos a empezar con Pablo, ¿sí? Que es la idea de hoy, llegar a ver Pablo, que no creo que lo veamos tan rápido, pero vamos a ver un poco Pablo. Que es interesante el escrito paulino, porque es el que más conocemos, el que más utilizamos nosotros, en el fondo. ¿Sí? Aunque nos guste o no, es lo que utilizamos. Al llegar el pensamiento del apóstol Pablo, las dificultades con que nos tropezamos son distintas a las que nos encontramos a estudiar los evangelios. La primera dificultad está en el carácter mismo de la literatura paulina.
compuesta no de tratados teológicos y sistemáticos, sino de cartas dirigidas a iglesias concretas, con problemas particulares. Debido a esto, queda siempre ante nosotros la pregunta de que hasta qué punto conocemos la totalidad de la teología paulina. En realidad, nosotros lo que conocemos es una respuesta a alguien. ¿Sí? Puede entrar la duda si es toda su teología esta. Es decir, si esto que él escribió como carta cumple con toda la teología. ¿Sí? Que es un tema. Por otra parte, existe una cuestión, ¿hasta qué punto Pablo representa el pensamiento de toda una rama de la iglesia de su época y hasta qué punto, más que el representante, es el fundador de una nueva teología? La pregunta surge en este contexto. Pablo es el único que escribió, Pablo fue el único pensador, Pablo fue el único que abrió la boca. Sí. Sí. Es el representante de toda una línea de pensamiento, como pareciera mostrarnos los evangelios, Lucas, especialmente en Hechos. Lo que Pablo afirmaba era que la venida de Cristo era el propósito último del judaísmo y que por ello este ya no era totalmente válido. No se trataba de un conflicto entre judíos y helenismo, sino de dos interpretaciones diversas de la relación entre la nueva fe y el judaísmo. Si el cristianismo era la culminación del judaísmo, ¿era necesario hacerse judío para llegar al cristianismo? Es la pregunta. Obviamente decían que sí, Pablo decía que no. El mensaje de Pablo fue positivo. Este era esencialmente el mismo que hemos visto en los discursos de Pedro, con 3 adiciones importantes. ¿Qué agregaba Pablo al discurso de Pedro? O agregó al discurso de Pedro. Pablo llama a Jesús Hijo de Dios. En el discurso de Hechos no se afirma que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Pablo sí dice eso. Y en tercer lugar, Pablo parece añadir el antiguo mensaje cristiano, la idea de que Cristo intercede por nosotros desde el cielo. ¿Sí? O sea, esos son los 3 agregados que no están en Hechos, que son importantes. En lo esencial de su predicación, Pablo no se aparta de la antigua tradición jerosolimitana de Jerusalén, aunque esto no quiere decir que el pensamiento de Pablo carezca de originalidad. La originalidad de Pablo no está en el mensaje que proclama, sino en el modo que relaciona ese mensaje con toda la historia de la acción de Dios entre los hombres. Para Pablo, como para los primitivos cristianos, Cristo es a la vez un personaje histórico y un acontecimiento cósmico. Ahí vemos a Pablo, que no es que busca algo nuevo, en el sentido más gráfico, sino que presenta toda una nueva perspectiva. ¿Cuál es la imagen de que se tiene de Pablo? ¿No? Esto es interesante pensar en la imagen de Pablo, porque muchos de nosotros lo creemos casi el Papa, el primer Papa, como Pedro es el Papa de los católicos. Para los evangélicos, Pablo es más porque retó a Pedro. Pablo comparte el destino de las grandes figuras de la historia de la humanidad, en cuanto que su personalidad y su doctrina ocupa constantemente la fantasía de los hombres que vienen después, en cuanto que estimula a cada generación a tomar una nueva postura. Pablo es un personaje histórico y aparece a veces como el portador de una revelación totalmente peculiar y como predicador de una salvación de vital importancia. Casi desde el principio, primer momento de la historia de la teología cristiana, Pablo es el factor decisivo por el asentimiento que encuentra, por las oposiciones que suscita y por las fecundas interpretaciones malas a que sin proponérselo da lugar, que fomentan el desarrollo del verdadero conocimiento de formas siempre nuevas y a veces tempestuosas. Pablo es un personaje que llama la atención
que provoca controversias, que provoca conflictos personales y propios, ¿sí? En diferentes. Cuando nosotros evaluamos las cartas que vos sabés claramente que esas cartas tienen contenido paulino y algunos deutero-paulino, ¿no? Que algunas creemos que se la escribió algún discípulo. Obviamente, nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios porque la escribió Pablo. En realidad es palabra de Dios porque es palabra de Dios, no importa quién lo escribió. Lo escribió Pablo, gloria a Dios. No lo escribió Pablo, estamos en un tema, ¿sí? Tenemos que tener claro algunas cosas. Vos sabés un poco de las teorías de las cartas, pero las vamos a refrescar claramente. Obviamente Pablo fue uno que triunfó dentro de la iglesia. Y hay que ver cómo son estos documentos que escribió Pablo. Nosotros tenemos claro que en la segunda carta de Tesalonicenses tendríamos una primera acomodación de lo que se había dicho en la primera carta de cara al retraso de la parucía que se iba convirtiendo en un problema, ¿sí? Ahí Pablo como que acomoda la cosa, o el escritor de Primera Tesalonicenses. La carta de Colosenses, la confrontación de ideas paulinas con una herejía específica. En la carta de Efesios, una eclesiología que deriva de Pablo, aunque reflejando ya una estructura de estructuración totalmente propia en tanto el lenguaje como la concepción teológica. Las cartas pastorales, la fundamentación de un ordenamiento eclesiástico, de un servicio sentido jerárquico jurídico, tal como en el tiempo se hizo indispensable para una vida comunitaria que ya contaba con larga duración. ¿Sí? Ahí nos encontramos con un problema. ¿Sí? Es una estructura muy bien formada. Entre los escritos paulinos, el Nuevo Testamento... Perdón. No hay duda que ya en la época temprana la Iglesia había tomado posición frente a las peligrosas consecuencias, justas o injustas, se sacaban de su doctrina, y aquí no hace más introducir desde la muerte del apóstol un trabajo que él mismo le había costado mucho esfuerzo y preocupaciones, que ciertamente también lo hizo evolucionar en su conocimiento. Posiblemente nos encontremos con algunos escritos, que esos escritos que hizo Pablo, o otros que hicieron sus discípulos. Y tienes que ser claro. Yo le había dicho una vez a un profesor, le dije eso y me quedó mirando. Me dice, no, la única que no escribió Pablo fue Hebreo. ¿Profesor del seminario? Sí. No fui yo. No. Pero le comento así. A ver, lo que nosotros hablamos son teorías, o sea, pensamiento. Hoy... Aparte, algunos te dan como, o sea, concordancia de palabras, las palabras que utilizó en las otras cartas, y acá que hay palabras totalmente que nunca utilizó. Las formas en que la dice, todo. Es como que te pueda esa cuestión. A ver, ideas. Ideas que pudo... A ver, más allá de eso, nosotros tenemos que considerar esto, cuando nosotros hablamos de este, tenemos que considerar claramente para la gente que Pablo escribió estas cartas. ¿Sí? A mí se me hace más pensamiento judío el de las cartas que no escribió Pablo, o que decimos que no escribió Pablo. Como se me hace más cercano a un pensamiento judío. No, lo que pasa es que, como yo te decía, hay cartas, por ejemplo, donde la estructura eclesial es mucho más grande. Muy desarrollada para la época paulina. Sí, por eso se llama cuerpo paulino. A ver, la referencia que tenemos es que tradicionalmente la escribió Pablo. Sí.
Sí, eso es una ¿Y los realidad. evangelios? Porque los evangelios también, o sea, según lo que yo aprendí acá en el seminario, son anónimos. Claro, lo que hay es una teoría ahora, que estamos, que es interesante, de los evangelios no son anónimos, no tienen nombre. Sí, ¿Sí? eso. Como fue Tienen escrito nombre. posterior. Posterior a Pablo. Los católicos dicen que los evangelios son escritos por personajes, por comunidades, ¿sí? El autor del evangelio, o los que escribieron el evangelio, son recopilaciones de mensajes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Salvo Lucas, yo discutiría el caso de Lucas, porque Lucas dice, me puse a investigar. Sí. Sí, eso está, él está diciendo, vamos, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de que lo Dice, sé. otros ya escribieron de esto. Claro, sí, ahí tenés un tema. Pero Mateo, Marcos y Juan, y alguna cosa de Lucas, son escritos a una comunidad. ¿Cómo? El ejemplo que a nosotros nos daban es, bueno, Mateo predicó, enseñó sobre Jesús y enseñó sobre Jesús lo que creía que necesitaba esa comunidad. Al morirse Mateo, o al hacerse viejo, alguien dijo, che, hay que poner por escrito esto. Recopilar todo lo que está diciendo este hombre. Y surge el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué tiene lindo esta experiencia? Esta afirmación. Lo que tiene lindo es la idea de pensar que los evangelios fueron escritos para una comunidad y no al aire. Como fueron escritos para una comunidad, había cosas que dejaban y cosas que no les interesaba. ¿Sí? Obviamente, el primer evangelio es Marcos. El primer Que evangelio se dice escrito. que Mateo y Lucas se tomaron de ahí. Algunas cosas. Y después Sí. está el evangelio Q, que no existe, Sí. que es el protoevangelio, ¿no? Sí, hay un Las cosas inicio que ahí. tienen en común. Por ciertas cosas en común, se considera que es un evangelio en común que no es Marco. Entonces eso te indica que hay otros que hubo algún escrito anterior. Y que estos son como el resumen o la historia de un pueblo escrito para esta gente, ¿no? Como diciendo, bueno, yo lo escribo, el que escribe esto, lo escribe pensando en su comunidad, ¿sí? Respondiendo a inquietudes de su comunidad. Eso es con los evangelios. O sea, hoy sabemos Sí. que además el hecho de escritura, quién escribió, ¿no? El autor no es lo mismo que entendemos nosotros, la autoría. Nosotros hablamos de autor, el que escribe. Ellos hablan de autor, el que dice algo, que menciona, no importa quién lo escriba, ¿no? Tiene esa idea. Muy bien. Para conocer a Pablo, nosotros seguimos las fuentes de naturaleza, que son las epístolas, ¿sí? Nosotros tenemos claro que las epístolas no son tratados teológicos, sino correspondencia personal, viva, no literaria. Eran respuestas concretas a situaciones concretas. O sea, Pablo no está demostrando su pensamiento, ya lo dijimos, sino que está haciendo. Diciendo, mira, esto es lo que yo creo. Lat habla de accidentes históricos que le permitió a Pablo escribir sobre algunos temas. Faltan en el pensamiento de Pablo algunos temas como el destino de los malos, etc. Y así porque no surgió la necesidad del momento. Hubo temas que no le preocupaban a la gente. Sí, eso tiene que ver. Finalmente nos recuerda lo que se llama la pérdida del marco histórico, ¿sí?
Segunda Tesalonicenses 2:5. Segunda Tesalonicenses 2:5 va a decir: me parece que me agarró un resfrío. No hay que decirlo muy fuerte, porque acá te mandan enseguida por coronavirus, ¿viste? Dice, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? ¿No? Ahí hay como un hecho de pérdida de marco histórico. Que ahí sí. La actitud de Pablo hacia su propio mensaje, notar los pasajes en los que Pablo reclama autoridad canónica para sus escritos, 1 Corintios 7:10, 12, 14:37, 2 Corintios 18. Pablo el apóstol, es interesante notar que donde en el Nuevo Testamento se discute de la manera más explícita el lugar de los mismos, ¿no? Lata afirma que en el Nuevo Testamento se usa el término para referirse a los 12, Marcos 6:30. En la iglesia primitiva, los apóstoles constituían un colegio de líderes con autoridad dentro de la misma. El círculo se fue ampliando hasta incluir a otros que no fueron solo los 12: Santiago, Andrónico, Junias, Bernabé, Pablo posiblemente, ¿no? Aunque Pablo reclamó para sí autoridad elevada, tiene una misión que fue encomendada por Dios: compartir la autoridad con otros apóstoles. Pablo, recordá que es un defensor de su apostolado. Y medio los pone al otro a decirle, che, mirá, yo soy apóstol. El que suplió a Judas se llamaba Matías, como yo. Si no termina bien. Bueno, ahí tenemos el primer error de los apóstoles. Nunca Dios le pidió que reemplazara. Claro, nunca los pidió. Hicieron todo, hicieron la pantomima, yo creo, oraron por el Espíritu Santo, todo, pero Dios no le pidió que eligieran a nadie. Por eso se dice que el que suplió ese lugar sería Pablo. Sí, pero después ellos se ponen de acuerdo que él no va a los judíos, va a los griegos. O sea, lo que dice Deiro es verdad. El tema es el pasaje, donde Pablo dice, nos pusimos de acuerdo, yo no le predico a judíos, yo le predico. O sea, los 12 tenían que estar en ese pensamiento. Ahora, claro que a Matías no le eligió Dios. O sea, le pusieron las condiciones ellos, dijeron ellos los nombres. De hecho, desaparece Matías. En la historia desaparece en el contexto, ya no sabemos qué pasó. Bueno, desaparecieron varios. O sea, Lucas termina la historia Pedro-Pablo, casi todo Pablo. Sí. Se habla un poco de Felipe y después al final aparece vuelta, pero hasta ahí. Sí, pero casi como un personaje secundario el del libro de Hechos. La historia ronda en Pablo. Ronda en el circuito de Pablo, sí. Obviamente nosotros nos vamos a encontrar. Y Pedro casi hasta el 9 y un poquito más, pero no un hecho de gran... muy poco lo que aparece de Pedro, si vos tenés comparación a Pablo. Obviamente Pablo se convierte en un personaje interesante, que es el que reclama la autoridad apostólica. ¿Pablo fue elegido por Dios? Sí, eso queda claro. No lo podemos discutir. Pablo es un personaje interesante que marca una situación histórica, teológica de la iglesia, también. Pablo, el que sale a predicar y sale de Antioquía y sale. La pasó toda. La pasó toda, pero no nos dicen la historia del resto. Sí, no. O sea, Dios permitió que llegue esta historia y creo que es palabra de Dios. Ahora, no sabemos qué pasó con el resto. ¿Cuánto tiempo
El único que escribe algo a posterior, que yo lo critico, es Eusebio de Cesarea, que escribe la historia de los apóstoles. Pero Eusebio de Cesarea escribió, no como historiador, no fue un gran historiador. Escribió las reflexiones que él quería queda bien con el emperador Constantino, claro, sí, era el Felipe Piña de la época. Era eso, ¿viste? El tipo simpaticón que todos querían. Pero después no hay mucha referencia. Nosotros sabemos, tradicionalmente se dice que Tomás fue a India. Incomprobable. Incomprobable. Juan termina en Apocalipsis, o sea, en Éfeso y en Apocalipsis. Hay que ver si es el mismo Juan. O sea, ¿qué Juan es? Es otro tema. Vos tenés después la historia de Pedro, que se supone que murió en Roma con Pablo. Pero la Biblia no lo dice. No. No, la Biblia no lo dice. Después los otros son tradiciones, referencias lejanas que no tiene interés. Pablo es el que se convierte en la figura clave, ¿no? del cristianismo, por lo menos a través de la Biblia. ¿Sí? El pensamiento. El pensamiento más concreto. Es el teólogo del grupo. Ahí vos vas a tener tu apunte que dice Pablo como teólogo. Él da el resumen. Obviamente, ¿cuál era el centro de la teología paulina? En grandes rasgos, la salvación, Cristo. Sí. Sí. Muchos hablan de que no es coherente. Pablo fue totalmente coherente. Vuelvo a decir, yo tengo que empezar la teología de Pablo respondiendo preguntas, no escribiendo sistemáticamente. ¿Sí? Sí. Entonces, tiene coherencia su teología. Pablo es un personaje coherente. Muy bien, Mati, tuvimos 40 minutos, 50 minutos. Vos vas a leer y tu amigo van a leer hasta donde empieza la antropología de Pablo. Que vamos a ver rápidamente la clase que viene. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Yo ahora subo la clase. Espero subirla rápido. Pero bueno, la idea es que puedan leer. Hagan el trabajo que les pedí. Sí. Vale. Nos vemos, cuídate. Chao, chao. Nos vemos, profe. Gracias.